Osvaldo Granados, Leo Ricciardino y Raúl Aragón hablan sobre la credibilidad de las mediciones oficiales y la importancia de las estadísticas para la vida cotidiana. INDEC no hace índices, hace política, comunicación política. Yo fui asesor del INDEC en la gestión del licenciado Del Bello, o sea, durante la presidencia del doctor Duhalde, y conozco muy bien cómo funciona el INDEC. Es una de las mejores instituciones, era una de las mejores instituciones del país, muy prestigiosa nacionalmente y sobre todo internacionalmente, muy reconocida. Se ha malversado de tal modo esa medición que creo que da por tierra con un organismo que además es una verdadera lástima, porque no solo era una referencia económica importante, sino que además el propio INDEC, calificado con otros organismos similares, digamos, en otros países del mundo, tenía una credibilidad muy importante, ¿no? Por lo tanto, me parece que ha sido una tarea de destrucción de la credibilidad de un organismo que se basa justamente en eso. O sea, no hay otra herramienta que el INDEC tenga que no sea su propia credibilidad. Es demasiado burdo. Digamos que incluso ni siquiera se cuidan en los detalles. Por eso no es que no sea confiable. Lo que pasa es lo que molesta es una mentira demasiado, ¿cómo te podría decir? Demasiado evidente. Es como un juego. Es como para esconder si aumentaron los pobres, si aumentaron la indigencia. Lo perjudica gravemente, porque primero no viene inversión extranjera, segundo, como ni el mismo gobierno conoce los valores, los índices de la actividad económica del país, no puede programar políticas sobre datos reales. Entonces, una de las funciones del INDEC es informarle al Ejecutivo cuál es la situación en distintas áreas para que el gobierno pueda desarrollar políticas sobre esas áreas. Al no tener un dato legítimo, en realidad no se puede hacer política de gobierno, estoy diciendo, ¿no? Hoy ya no hay estadísticas confiables, entonces tenés que ir a otras y por ahí vas sacando de a poco, de distintos lugares, vas sacando otros números. Por más que el INDEC te diga bajaron los alimentos, el otro va a comprar, ves que no es así, ya no te crees. Ya dudaban antes, en años anteriores, me parece que es un poco más, te imaginas después. En el último año y medio se perdieron las estadísticas. La mayoría de los buenos técnicos o se jubilaron o se fueron a otro lugar porque fueron acosados, entonces no se podía trabajar. Técnicos que tienen suficiente prestigio como para ser bien recibidos en instituciones extranjeras similares, ¿no? Y eso es lo que hicieron, en general se fueron del país. Yo creo que el INDEC hay que volver a ponerlo en el lugar que estaba, porque es algo que ni siquiera se tocó durante los gobiernos de facto, digamos, o sea que no... Digamos, una de las pocas cosas que representa a veces una continuidad política que tiene que ver con una continuidad del Estado no tendría por qué alterarse, tendría que volver al lugar donde estaba y recuperar credibilidad. Siempre esto es un trabajo, porque ha retrocedido, entonces recuperar ese terreno es realmente complicado y va a ser una tarea titánica, ¿no? Volver a lo antiguo, llamar a los que estaban antes, volver con los técnicos, volver con los muchachos que hacían las encuestas y decir la verdad, si lo sentís en el bolsillo. Por más que te engañen, es como Alicia en el País de la Maravilla. Te cuentan una historia, pasás a través del espejo, entonces vos querés que a través del espejo te aparece el gato sentado sobre el muro y vos hablás con el gato, pero bueno, ese es un cuento. Lo que pasa es que la gente ya no se cree en cuentos, o sea, como desconfía de todo, y me parece bárbaro. Ni siquiera me tienen que creer a mí, no tienen que confiar en nadie. Que recaben información de distintos medios y ahí se lo van a saber. La sociedad podría creer, algunas consultoras, no las voy a nombrar, pero hay muchas consultoras que trabajan seriamente. Lo que ocurre es que trabajan con menos recurso en la captación de datos, porque la captación de datos es muy dificultosa, es muy amplia la captación de datos que hay que hacer, sobre todo en la EPH, en la encuesta permanente de hogares, y en el IPC, en el índice de precios al consumidor, pero en general las consultoras privadas tienden a producir números que se ajustan mucho más, describen mucho mejor la realidad de lo que lo hace el INDEC, ¿no? Creo que no solo el gobierno, creo que todos en general tratan de manipular encuestas, estadísticas, buscar el beneficio, pero digo, es al corto plazo, ¿no? La gente no compra tan directamente todo esto. Sí se intenta una manipulación, se intenta instalar un producto, hoy un candidato se instala como un producto, entonces en ese sentido lo que tiene que ver con campañas, mediciones y demás para instalar ese producto o ese candidato efectivamente resultan importantes. Ahora, la efectividad nunca es total. La gente sigue decidiendo y la política, por ejemplo, sigue pasando por otros lugares que tienen que ver con la vecinal, con el sindicato, que es mucho más complejo. Lo que forma la opinión es la calle, lo cotidiano, el golpe de todos los días, las conversaciones, el clima que se va formando.
Y después se forma un clima negativo que va creciendo, es una ola, y después ya no la podés parar.